¿A que parece que las grandes leyes de la física, como la gravedad o el movimiento, son cosas de laboratorio súper complejos? Pues, ¿y si en realidad estuvieran escondidas en los objetos más corrientes que nos rodean? Hoy vamos a desentrañar la física del movimiento con cosas que podríamos encontrar en cualquier casa. Y vamos a empezar con una pregunta que la verdad parece desafiar todo el sentido común. ¿Es posible que una simple y pequeña canica de cristal impida que una botella pesada, medio llena de agua, caiga por la fuerza de la gravedad? Este es el puzzle central que vamos a resolver hoy. Para construir este pequeño desafío a la física, fijaos que solo necesitamos estos elementos: una botella, un trozo de cuerda, el tubo de un boli que ya no pinte y una canica. Son materiales increíblemente sencillos para una demostración que, os aseguro, es bastante sorprendente. Bien, para poder entender por qué funciona nuestro puzzle, primero tenemos que dar un pasito atrás. Necesitamos comprender la idea más fundamental de todas. ¿Cómo podemos medir y visualizar el movimiento de algo que se está desplazando en línea recta? Y la clave nos la da este primer experimento, sacado directamente de un manual de laboratorio. Vamos a usar algo tan simple como el lento avance de la brasa de una barrita de incienso para hacer visible lo invisible, el paso del tiempo a través del espacio. El procedimiento que vemos aquí es ingeniosamente simple. Se marcan distancias iguales, de 1 centímetro, y se mide el tiempo que tarda la brasa en recorrerlas. Lo que estamos haciendo básicamente es convertir un movimiento continuo en una serie de datos que podemos apuntar y analizar. Es la esencia de cómo se estudia el movimiento. El resultado es una tabla como esta. Nada del otro mundo, ¿verdad? A un lado, la distancia en centímetros, al otro, el tiempo en segundos. Pues esto es exactamente lo que hace la ciencia: recopilar datos en bruto para luego poder interpretar qué es lo que está pasando realmente. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante. Estos números, así en una tabla, no dicen mucho. Pero al llevar los puntos a un gráfico de distancia frente a tiempo, de repente tenemos una imagen, una curva que nos cuenta la historia completa del viaje del incienso. Ahí podemos ver su velocidad, si es constante, si acelera, todo. Vale, armados con esta idea de cómo medir el movimiento, volvemos a nuestro puzzle de la botella. La diferencia clave, claro está, es que ahora no hablamos de un movimiento en línea recta, sino de uno circular. Y es justo aquí donde ocurre la magia. El montaje, como vemos, no tiene ningún misterio. Primero, atamos bien la cuerda a la botella. Después, pasamos la cuerda por dentro del tubo del boli, que nos va a servir de eje y para poder sujetarlo. Y finalmente, atamos la canica al otro extremo. Todo listo para poner la física a prueba. Ahora que tenemos nuestro dispositivo montado y entendemos un poco mejor cómo se mide el movimiento, podemos empezar a investigar esas fuerzas ocultas que están actuando en nuestro puzzle. Y para hacerlo, el manual nos plantea dos preguntas clave. La primera pregunta establece, la situación de base, la lógica pura. Si simplemente sujetamos el tubo, sin mover la canica, la botella cae. Esto es lo que cualquiera esperaría, ¿no? La gravedad tira de la botella, que pesa mucho más que la canica, y la desliza hacia abajo. Hasta aquí, cero misterio. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando empezamos a girar la canica a toda velocidad? Pues que de repente la botella deja de caer. Se queda ahí, suspendida en el aire, como si la gravedad de pronto se hubiera tomado un descanso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ocurre esto? Y esta comparación lo ilustra a la perfección. Al poner los dos escenarios uno al lado del otro, vemos que lo único que ha cambiado es el movimiento circular. Ese giro está creando una fuerza nueva, una fuerza invisible que tira hacia arriba y que es lo suficientemente potente como para anular el peso de la botella con el agua. Esa fuerza tiene un nombre, claro. Se llama fuerza centrípeta. Al girar, la canica intenta constantemente escaparse en línea recta, pero la cuerda la obliga a mantenerse en su trayectoria circular. Esa especie de lucha genera una tensión en la cuerda, y esa tensión es la fuerza que viaja hacia arriba a través del tubo y consigue sostener la botella. Así que, al final, una botella, una cuerda y una canica nos han permitido no solo ver, sino también sentir y medir una de las fuerzas fundamentales del universo. Pensemos un momento sobre lo que revelan estos sencillos experimentos. Esta idea es el corazón de todo este análisis. La física no es algo abstracto y lejano, está en el giro de una canica, en la caída de una botella y en cómo se quema una barrita de incienso. Solo se necesita un poco de curiosidad para empezar a verla por todas partes. En resumen, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que cualquier movimiento, por simple que parezca, se puede medir y analizar. Segundo, que el movimiento circular genera unas fuerzas muy reales, capaces incluso de desafiar a la mismísima gravedad. Y lo más importante, que no hacen falta equipos carísimos para demostrar principios científicos profundos. La curiosidad es, sin duda, la única herramienta indispensable.
Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si una canica y una botella nos pueden enseñar tanto sobre la fuerza centrípeta, ¿qué otras leyes fundamentales de la física estarán ahí, esperando a ser descubiertas en la cocina, en el parque o en cualquiera de los objetos que usamos cada día?